Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, la segunda parte de nuestra unidad. La unidad 2, la naturaleza de los conceptos. Bueno, repasando un poquito la clase anterior, recordemos que los conceptos son representaciones mentales que usamos para entender y clasificar el mundo. Nos permiten agrupar objetos, ideas o experiencias que comparten características comunes. Un ejemplo es la silla, que incluye todos los objetos que usamos para sentarnos, aunque sean diferentes en forma, color o material. Cuando hablamos de forma, color o material, nos referimos a que puede ser con una característica en especial. Puede ser de madera, de hierro, de plástico, etc. Las características generales de los conceptos es que nos ayudan a organizar la información. Pueden ser concretos, como un gato, árbol, pueden ser abstractos, como la libertad, la justicia. Son fundamentales para el lenguaje, el pensamiento y la comunicación. De ahí que en la clase antepasada habíamos hablado de lingüística, lenguaje, la comunicación, que tienen una estrecha relación con el pensamiento lógico. Ahora bien, la diferencia entre un concepto y la abstracción. La abstracción es el proceso mental mediante el cual se extraen las características esenciales de algo, dejando de lado los detalles particulares. Es decir, de forma general, de forma genérica sería, sin prestar una atención particular en los detalles, dice. Gracias a la abstracción podemos formar conceptos. Sería así, el concepto sería el resultado del proceso llamado abstracción que idealizamos en nuestra mente. Un ejemplo, si vemos diferentes tipos de sillas, de madera, de plástico, de oficina, podemos abstraer lo esencial, que tienen una base, un respaldo y sirven para sentarse. Son características generales de un determinado concepto. Así formamos el concepto general de silla, nos dice. Ahora, las funciones específicas de una abstracción, como bien sabemos, las abstracciones o la abstracción siempre será de manera conceptual, o sea, mental. Simplifica la complejidad del mundo real, permite el razonamiento lógico y matemático y es clave para la creatividad, la ciencia y el arte, dice. Normalmente cuando hablamos de ciencia, metemos ahí, por ejemplo, a la lógica justamente, a la matemática también, al razonamiento, a la ingeniería, a la arquitectura, a los cálculos, etc. Pero también se utiliza la abstracción mental y conceptual en el arte y por ende el arte conlleva la creatividad, o sea, crear algo dentro de una expresión artística. La expresión artística, como bien sabemos, también incluye la arquitectura, incluye la escultura y las demás subdivisiones del arte. La abstracción es el proceso y el concepto es el resultado. Esa es la explicación de lo que conocemos como concepto y abstracción, que ambos términos, ambas palabras se utilizan dentro de la lógica para explicar justamente el proceso que se da en nuestra mente en cuanto a la agrupación o significado de un objeto, ya sea concreto o abstracto. Cuando abstraemos, creamos conceptos, dice. Es decir, abstraer nos permite generalizar y crear categorías mentales, como son justamente los números, los espacios, o sea, el espacio, las dimensiones, el tiempo también, que son, digamos, entes mentales. No se da en forma concreta,
pero sí a través de un objeto se expande o se explica en la naturaleza, en el mundo material, estas abstracciones mentales como son justamente el espacio, el tiempo, las dimensiones, la geometría, por ejemplo. Ahora bien, los tipos de abstracción, que como bien sabemos es un ejercicio lógico y es un ejercicio mental. Tenemos tres tipos de abstracciones. Tenemos el que es general, filosófica y cognitiva. La palabra cognitiva, el término cognitivo, usamos para referirnos al conocimiento. Primeramente, la abstracción empírica, que sería como la abstracción general, que se da por medio de la experiencia. La experiencia es un tipo de conocimiento dentro de la filosofía que es el conocimiento más básico que podemos o que podamos tener como ser humano o como seres pensantes. La experiencia es lo más inmediato. Luego tenemos la abstracción filosófica, o sea, el conocimiento filosófico, que sí requiere más razonamiento, más pensamiento, más lógica. Y eso nos lleva a tener un cierto grado de cognición o conocimiento de algo en específico. La filosofía, como madre de las ciencias, nos ayuda, por supuesto, a entender y comprender las diferentes ramas de la realidad del saber humano, la epistemología, la política, la economía, etc. Ahora bien, la abstracción empírica se basa en la observación de la realidad, extrae características comunes de objetos concretos. Un ejemplo, al ver muchas sillas distintas, abstraemos el concepto de silla como objeto para sentarse. O sea, a través de nuestra experiencia de varias sillas o de distintas sillas hechas de diferentes materiales, abstraemos el concepto de silla. O sea, en una sola palabra explicamos el concepto de silla, que es un objeto para sentarse. Después, de una manera más detallada y explicativa, damos los pormenores de una silla en particular. Porque dentro del juicio universal que estudiamos también en lógica formal, encontramos la explicación del objeto en forma general. O sea, decimos silla como un concepto general, universal. Y luego encontramos los juicios particulares en los que decimos la silla de madera, la silla de plástico, etc. Ahora bien, la abstracción formal, que es justamente la lógica, no depende de los sentidos, sino del pensamiento puro, usa símbolos, relaciones y estructuras abstractas como en matemáticas o lógica. Por ende, utilizamos las relaciones numéricas, lógicas, proposicionales para explicar el pensamiento puro, dice, que no está sujeto al simple sentido. Un concepto de número 2, por ejemplo, que no es un objeto físico, sino una idea que representa una cantidad. Es decir, la lógica, en este caso, en cuanto a abstracción formal, expresa una idea representada en algo físico, no de forma física, pero sí a través de algo físico, como decir dos sillas, dos ventanas, dos mesas, etc. La abstracción sustancial o esencial. Aquí explicamos, o buscamos explicar la esencia o lo esencial que define a algo, lo que lo hace ser lo que es. Estudiamos en este caso un poco de ontología, que es el estudio del ser, y la metafísica, que es el estudio de la filosofía, que nos intenta explicar la realidad del mundo de una forma más abstracta y más lógica posible. Se relaciona justamente con la idea de esencia en filosofía que nos explica Aristóteles, el filósofo griego de la antigüedad. ¿En qué consiste exactamente esta explicación esencial o abstracción esencial? Por ejemplo, el triángulo, que al triángulo lo hace ser triángulo el hecho de tener tres lados. Es decir, esa es su esencia, tener tres lados y no precisamente su color o tamaño. En lógica aristotélica, el color o el tamaño, por ejemplo, son considerados
accidentes dentro de la explicación sustancial o esencial de un objeto en concreto. Objeto que puede ser algo concreto o incluso, en este caso, esencial, o sea, algo más abstracto, más metafísico en el sentido de pensarlo como idea. Como bien sabemos, el triángulo, que es una figura geométrica, la geometría también es parte de la filosofía a través de las expresiones numéricas, es decir, dentro de la matemática, que también nos ayuda a encontrar esta abstracción o explicación de la abstracción sustancial o esencial. Ahora bien, la abstracción por aislamiento consiste en separar mentalmente propiedades que en la realidad no se dan por separado, dice. Como el número 2, o sea, una cantidad, o sea, un número que expresa o un color que se expresa a través de un objeto. Dice el color rojo, que no existe por sí solo, siempre está en un objeto, pero lo podemos pensar independientemente. Es decir, en este caso, la abstracción por aislamiento se da cuando en nuestra mente, claro, a través de la experiencia, por medio de lo empírico, nosotros en nuestra mente tenemos el concepto de un color, por ejemplo, o de un número, o de una medida, de un espacio, que no se da en una representación concreta por sí solo, sino siempre se expresa a través de un objeto. Como por ejemplo las medidas numéricas. Cuando uno dice que piensa en un 2 o quiere un 2, la experiencia nos dice 2 qué. Siempre la pregunta va relacionada a qué exactamente uno quiere o pretende de un 2. Por ejemplo, a través de las mediciones, 2 kilos, 2 litros, 2 centímetros, etcétera, que se dan justamente a través de algo concreto de la realidad, pero que dicen nos, o sea, lo podemos pensar de forma independiente. Justamente en matemáticas, por ejemplo, se abstraen patrones, relaciones y estructuras, como son justamente la aritmética, la geometría, el álgebra, la lógica matemática también. En informática, que es, digamos, una secuencia de la matemática, utiliza abstracciones de datos, como ocultar detalles para centrarse en lo esencial. Una clase de programación, por ejemplo, una abstracción funcional que consiste en separar qué hace una función de cómo lo hace, es decir, qué hace de cómo lo hace. Es decir, explicar el objeto y también el funcionamiento. Estas son abstracciones más lógicas, por ende más matemáticas, ya que incluyen expresiones ideales a través de números. Ahora bien, hablando de concepto y de abstracciones, claro, en nuestra mente encontramos expresiones, términos o palabras que indican que nosotros por medio de la experiencia conocemos como términos lógicos para designar una determinada cosa u objeto que, si bien es cierto, el significado nos dice otra cosa o se escribe, ahí es donde entra un poco la literatura, la lengua, en este caso la lengua castellana, para explicarnos en qué consisten estos términos que se dan dentro del desarrollo de la lógica formal. Se refiere exclusivamente a los términos unívocos, equívocos y análogos, que son clasificaciones fundamentales en filosofía del lenguaje y lógica, especialmente desarrolladas por Aristóteles y luego por Tomás de Aquino, que se refieren a cómo se usa un mismo término en distintos contextos y qué relación de significado mantiene. Es decir, utilizan una misma palabra, pero en diferentes contextos. Y son tres: unívocos de uno, equívocos, que conlleva a una
posibilidad de que se parezcan, pero que signifiquen otra cosa, y analogía también. Explicamos a través de un ejemplo. Los términos unívocos, dice, son aquellos que tienen un solo significado sin importar en qué contexto se usen. Como por ejemplo el término que se aplica de la misma manera a todos los casos. Ser humano. En Juan es un ser humano y María es un ser humano. El término ser humano significa lo mismo en ambos casos. En lógica favorecen la precisión y claridad en el pensamiento y el discurso. Cuando hablamos de términos unívocos, generalmente utilizamos palabras o expresiones que designan, como dice, de una manera única a una determinada situación o un determinado objeto, o en este caso sujeto de la realidad. Los términos equívocos, sin embargo, son aquellos que se escriben o pronuncian igual, pero tienen significados totalmente distintos según el contexto, dice, y no comparten ningún contenido conceptual, como la palabra banco. Me senté en el banco, en este caso asiento, o fui al banco, una institución financiera. Misma palabra, pero significados distintos e independientes. Lo mismo que la palabra gato, que se refiere a la palabra, o sea, al gato animal, al gato hidráulico. Bueno, y a otros ejemplos más que encontramos en la vida cotidiana, en nuestras expresiones verbales. En filosofía, por ejemplo, la equivocidad puede causar confusión o errores en el razonamiento si no se aclara el sentido. Es por eso que nos valemos de la lingüística en este caso para expresar de manera certera el significado de cada término, que se escriben de distinto, o sea, de igual forma, pero tienen un concepto distinto. Por eso dicen no comparten ningún contenido conceptual. Y luego tenemos los términos análogos, que tienen un significado intermedio entre unívoco y equívoco. Es decir, la analogía, en este caso en filosofía o en lógica, se utiliza generalmente para hacer como una comparación o una semejanza entre algo y otra cosa. O sea, un uso corriente para una cosa y otra cosa, o un sujeto, en este caso el ser humano, incluso con algo concreto o corriente de la vida cotidiana. Ahí explicamos por medio de que se aplica en varios contextos con sentidos diferentes, dice, pero relacionados. Hay una proporcionalidad o semejanza en el uso, aunque no sea idéntico. Un ejemplo clásico es el que utilizamos con la palabra o el término bueno. Un ser humano es bueno, es decir, Pedro es bueno. O una comida es buena, es decir, hacemos una analogía entre un ser humano, por ejemplo, y una comida. Puede ser un camino, una ruta, un vehículo, etc. Hacemos esa semejanza o comparación que en término lógico utilizamos como analogía. No significa exactamente lo mismo, pero hay una relación proporcional, es decir, ambos cumplen bien su función. Sirve dentro de literatura como una expresión de adjetivo calificativo para un sujeto y un objeto en específico. Bueno, ¿me escuchan bien? Súper bien. Sí, profe. Bien, esto es resumidamente
lo que encontramos dentro de la naturaleza de los conceptos. Las características principales de los conceptos, la diferencia con la abstracción mental, así como la imagen que estudiamos en la clase pasada, también con la realidad. Es decir, a través de la lingüística que une con la lógica mental, formal en este caso, porque la palabra lógica formal nos lleva a entender que se trata de justamente el uso exclusivo de la mente, por supuesto. El único ser pensante, hasta ahora por lo menos, es el ser humano, es el sujeto cognoscente que conoce, nos dice la filosofía. Por ende, al estudiar las bases de la lógica, nos encontramos primeramente con la representación mental, en este caso el concepto, que se expresa en la realidad cotidiana a través de palabras, ideas, abstracciones, realidad, imagen, experiencia, por ejemplo, porque si bien es cierto, a pesar de que sea una abstracción mental y universal, como el concepto de silla, por ejemplo, que tenemos en nuestra cabeza, sabemos lo que significa silla, su concepto, su significado, incluso su uso, es decir, su qué y para qué. Esas son las dos preguntas a las que nos lleva esta parte de la filosofía para entender justamente la esencia o sustancia de cada objeto en particular. Si bien es cierto, estudiamos en base a lo que nos dice lo universal, es decir, el juicio universal, vamos aprendiendo a través de la experiencia, como todos y como todo aprendemos. Luego canalizamos eso, claro, a través del sentido lógico que tenemos en nuestra mente, es decir, en nuestra cabeza. Y de ahí es que lo generalizamos, es decir, lo universalizamos. Y a su vez nos ayudan las ideas, es decir, los entes o las cosas abstractas, incluso independientes a nosotros mismos, de si estamos de acuerdo o no. ¿Por qué? Porque una cosa es la explicación lógica formal que nos dice que así funciona el signo lingüístico o el significado y significante independientemente a lo que uno piense, como la libertad y la justicia, por ejemplo, que si estudiáramos su esencialidad nos encontraríamos con un concepto generalizado universal y la aplicación práctica en la vida cotidiana, claro, podría resultar de una manera totalmente distinta, pero como es un estudio analítico de la generalización y universalización de la lógica y de los conceptos, es básicamente estos términos los que aprendemos para intentar dar el siguiente paso a la fenomenología, la epistemología, la metafísica, la ontología, etc. Incluso, como hemos dicho, la abstracción que se da a través de la experiencia, el razonamiento lógico, matemático, que nos ayuda a ubicarnos en tiempo, en espacio, las dimensiones geométricas, analíticas, etcétera. Los que son matemáticos van a entender bien, los que son ingenieros también, que siempre están haciendo y realizando cálculos abstractos todo el tiempo. Los tipos de abstracciones que parten justamente de lo empírico, pasa por lo formal, es decir, por lo lógico. Intentamos dar una explicación más alcanzable posible de acuerdo a nuestra racionalidad, porque entendemos que si bien es cierto el razonamiento humano es inconmensurable, nos lleva en ocasiones, de acuerdo al estudio que nos mueva, a encontrar o intentar encontrar un camino que nos lleve a la explicación esencial o sustancial de algo. Cuando decimos algo, siempre es un objeto concreto o abstracto en nuestro lenguaje filosófico, es decir, la esencia, por lo cual es algo, como la semilla de un árbol, incluso un triángulo. Dice que el triángulo, la esencia es tener tres lados, lo mismo que el cuadrado y el círculo, etc. Y en matemática,
claro, que se expresa exclusivamente por medio de relaciones cuánticas, que son patrones prácticamente irreprochables, porque la lógica, tanto más básica como pura o abstracta o incluso más elevada, por decirlo de alguna forma, nos enseña que las matemáticas se mueven dentro de un círculo de relaciones, estructuras, etcétera, que se expresa, claro, siempre a través de medidas cuantitativas, cantidades, etcétera. Y los términos que en este caso detallamos a través de ejemplos son, en líneas generales dentro de la lógica formal, los conceptos o términos más básicos que empleamos, porque si bien es cierto existen incluso términos de programación, términos algebraicos, son en la vida cotidiana, por ejemplo, utilizados para expresar justamente algo en una lengua en común, es decir, un código, o sea, un idioma en común para explicar, exponer o justificar una acción, una causa, un efecto, como son justamente, aquí dice, clasificaciones fundamentales en filosofía del lenguaje y lógica, que son términos estudiados, analizados, expuestos por Aristóteles en la antigüedad primero y por Tomás de Aquino en la Edad Media, ya en la frontera entre la Edad Media y la Edad moderna, es decir, la filosofía medieval y la filosofía moderna, para la explicación lógica aristotélica y tomista. Términos utilizados dentro del lenguaje, la lógica, el contexto filosófico, para expresar a través de significado algo que pueda ser o igual o parecido, semejante. En lógica, por ejemplo, el término unívoco dice para expresar con precisión y claridad un pensamiento, un discurso. Unívoco generalmente utilizamos para decir algo único, o sea, una expresión que conlleve a unificar un término dentro de un contexto, o sea, se utiliza en este contexto general también, claro, por eso dice ser humano. Podemos cambiar el ser humano por racional también, pensante, como lo son Juan, María, un gato, un perro, por ejemplo, en términos unívocos que son animales irracionales, por ejemplo, cuadrúpedos, etc. Y luego tenemos los términos equívocos, repasando un poco lo que ya hemos estudiado, aprendido, que no conllevan un contenido conceptual, o sea, el concepto en sí no tienen una semejanza, pero sí es equívoco en el sentido de la escritura igual, pero promoviendo un significado totalmente distinto entre un objeto, o sea, una palabra y la otra. Como tenemos aquí el ejemplo, dice banco, puede ser el gato y otros ejemplos más que utilizamos normalmente y generalmente en nuestras expresiones diarias. Luego, por último, ¿verdad? La analogía, que como les mencioné, puede ser utilizada como una comparación, una semejanza, que es un término casi medio entre la univocidad y equivocidad, que se aplica también en varios contextos, dice, con diferentes sentidos, como por ejemplo la expresión que puede ser utilizada como adjetivo calificativo o un adjetivo simplemente porque, como entendemos, estos términos son parte, ¿sí?, de la lógica formal, del contexto filosófico, también nos ayudan para entender el contexto situacional por medio de la literatura, es decir, el estudio de la lengua, de la lingüística, etc.
Bien, esta ha sido nuestra presentación el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, les escucho. Súper bien, profe. Por lo menos de mi parte no tengo ninguna duda. Está todo muy claro. Gracias. Bueno, hablando un poco en términos técnicos, en nuestra plataforma están las presentaciones de nuestras clases, está el plan de estudio y están dos tareas que ya han sido asignadas con su debido tiempo de entrega. En caso de que no tenga el tiempo de entrega, se le va a habilitar para que puedan realizar la debida tarea. Como bien sabemos, son 4 tareas por nuestra materia y una evaluación final. Si tienen alguna consulta, alguna duda al respecto. Profe, ¿qué tal? Veo que la tarea 2 aún no se encuentra el espacio para alzar. Sí está la guía, pero el espacio para alzar no está todavía. Bueno, vamos a verificar la plataforma y vamos a habilitar el espacio. Tengo una Normalmente son... consulta también. Sí, una consulta. La tarea uno. La clase pasada no figuraba todavía el espacio para entrega. No sabíamos cuándo iba a ser el vencimiento, ¿verdad? Correcto. Hablamos en la última clase. Y dijiste que ibas a poner y que tendríamos tiempo todavía. Entonces yo dejé para hacer el domingo, o sea que para alzar, porque al día siguiente yo ya hice toda la tarea. Y domingo, cuando me fui para alzar la tarea, había sido, ya expiró el plazo. Entonces, Eh, me quedé así, sí, me quedé un poco desconcertada en ese sentido. sí, profe, ese he visto que venció el 22. El viernes sería yo también, igual que Silvana, dejé para hacer el domingo, pero yo alcé igual, ¿verdad? Solo que aparece con retraso, no sé qué cosa dice, ¿verdad? Sí, Que, yo también lo sé. atrasado, tantas horas y tantos días, ¿verdad? Entonces, pero igual permite alzar. Bueno, eso voy a consultar en la coordinación. Yo creo que no hay problema para extender un poco más el plazo. O si es que les permite alzar la tarea, de todos modos considerar la entrega. Eh, Sí, Vamos a ajustar esa parte. se puede alzar, se puede alzar. El tema es que marca con retraso, ¿verdad? No obstante, no teníamos una programación de cuándo va a ser el vencimiento, entonces yo esperé, como dijiste en la clase, vamos a tener tiempo todavía, ¿verdad? Yo consideré que por lo menos el domingo voy a alzar todo. Y así Sí, me tomé la sorpresa que ya venció el domingo. sí. No, por ser la primera tarea, no se preocupen. Ahora, de esta segunda, tercera y cuarta tarea, sí vamos a incluso dar un poco más de tiempo. Ah, excelente, profesor. Ya teníamos la guía, ya teníamos, ¿verdad? Tanto que yo elaboré al día siguiente la tarea ya, porque mientras tenía bien frescos los temas. Sería bueno que nos muestre el plazo, porque he visto que ya estaba la tarea 2, pero también no sabemos cuándo va a vencer. Voy a verificar, al término de la clase, voy a verificar y les voy a tratar de extender un poco más esta primera y también en la segunda tarea para que puedan verificar cuando tengan tiempo. Excelente, profesor. Me encanta. Gracias. Gracias a ustedes. Si alguien más tiene una pregunta, una consulta, Ninguna pregunta de mi parte, profesor, porque está muy claro todo lo que explicaste, ¿verdad? He visto el ejercitario también de la segunda tarea, me gustó. Así con que rememoremos todo y aprendamos realmente. Muy bueno. está bien. Cualquier consulta lo aclaramos siempre en clases. Si de por ahí necesitan una explicación de la tarea o la forma de hacer. El tema del tiempo, voy a verificar ya inmediatamente.
Excelente, profe. Muchas gracias por la predisposición. Bien, gracias a ustedes y vamos a volver a encontrarnos Excelente. el siguiente miércoles. Voy a verificar ahora mismo la plataforma. Gracias. Gracias, profesor. Muchas Dale, gracias, profe. profe. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.